Historia de México. Ferdinand Villard. Bienvenidos al canal Audiolibro de Historia. Aquí nos dedicamos a explorar, en cada entrega, acontecimientos y personajes que han marcado el devenir de la humanidad. Si en algún momento discrepas de la versión que te presentamos, te invitamos a compartir tu perspectiva con respeto. Nos comprometemos a investigar y, más adelante, preparar un video donde integremos también tu punto de vista. Nuestro objetivo es construir una amplia base audiodocumental sobre la historia mundial. Apenas comenzamos, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones. Hoy volvemos con el audiolibro de Historia de México en 10 capítulos. En esta ocasión, nos internaremos en la época de los mexicas, aztecas, y las culturas que convivieron con ellos en el periodo previo a la llegada de los españoles. Imaginemos que estamos recorriendo los antiguos caminos que atravesaban valles, montañas y lagos, en una época donde el esplendor de Tenochtitlán deslumbraba a todos quienes la visitaban. Todo comienza con un relato mítico, la historia de Aztlán, el lugar de origen de los mexicas. Se dice que Aztlán era una isla rodeada de aguas serenas, habitada por pueblos que compartían una lengua común, el náhuatl. Un buen día, el dios Huitzilopochtli, divinidad solar y guerrera, ordenó a la comunidad mexica, también llamados aztecas, que abandonara ese territorio y emprendiera una larga peregrinación. El mandato divino establecía que debían asentarse en el lugar donde encontraran un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Durante años, esas familias viajaron entre cerros y pantanos, padeciendo hambres y enfrentando la desconfianza de otros pueblos que, a ratos, los veían como intrusos. Se cuenta que en su trayecto pasaron por diversos asentamientos donde aprendieron costumbres, rituales y técnicas agrícolas. Todo esto los hizo más resilientes y, sobre todo, intensificó su fervor religioso. Cada vicisitud se interpretaba como una prueba que Huitzilopochtli ponía en su camino. Finalmente, hacia inicios del siglo XIV, divisaron en el centro del lago de Texcoco, en el actual Valle de México, una pequeña isla pantanosa. Allí, cuenta la leyenda, contemplaron el suceso profetizado, un águila de plumaje majestuoso, erguida sobre un nopal lleno de espinas, devorando a una serpiente. Para muchos, esta visión era la confirmación inequívoca de que habían encontrado su lugar en el mundo. Y aunque el terreno era fangoso y rodeado de agua, decidieron comenzar a fundar lo que pronto se convertiría en la impresionante ciudad de Tenochtitlán. En un principio, el futuro no parecía tan prometedor, el sitio era inhóspito, y la incipiente ciudad debía construirse sobre islotes y suelos anegados. Sin embargo, los mexicas desarrollaron su ingenio para levantar cimientos firmes y, sobre todo, aprovecharon al máximo los recursos lacustres. Comenzaron a crear chinampas, que eran islotes artificiales hechos con esteras y lodo, donde podían cultivar maíz, frijol, calabaza, chile y flores. El agua ofrecía una provisión constante de peces y aves acuáticas, lo que alivió el hambre y garantizó una fuente de proteínas. Poco a poco, los mexicas se relacionaron con otros pueblos establecidos en la zona, coloas, tepanecas, acoloas y muchos más. En esos primeros contactos, a veces pacíficos y a veces violentos, se fueron tejiendo alianzas que darían forma al gran poderío mexica. Para inicios del siglo XV, tras una serie de conflictos y maniobras políticas, forjaron la Triple Alianza junto a los señoríos de Texcoco y Tlacopan. Con esta confederación, las tres ciudades-estado compartían una expansión militar y económica que, en la práctica, puso a buena parte de Mesoamérica bajo su dominio. Imaginemos las canoas cargadas de tributos que llegaban a Tenochtitlán, decenas de productos exóticos de distintas regiones, desde el cacao y la vainilla del Golfo hasta plumas de quetzal y pieles de animales del sur. La ciudad, pronto, se convirtió en el eje de un gran imperio que exigía aportaciones de materias primas, alimentos, artesanías de lujo y guerreros para reforzar sus campañas militares. A cambio, los pueblos sometidos recibían protección frente a otros enemigos y la posibilidad de integrarse a la extensa red comercial bajo control de la Triple Alianza. El liderazgo de los mexicas en la Confederación se consolidó gracias a su férrea organización militar y a la figura central de su tlatoani, literalmente, el que habla, un gobernante que asumía al mismo tiempo una dimensión política y religiosa. Entre los tlatoanis más famosos podemos mencionar a Itzcoatl, quien sentó las bases de la hegemonía mexica, y a Moctezuma Iluicamina, Moctezuma I, cuya habilidad militar y administrativa amplió los dominios del imperio. Más adelante, la historia consagraría nombres como Axayácatl o Ahuitzotl, que continuarían la expansión de Tenochtitlán y el sometimiento de nuevos pueblos. La sociedad mexica estaba estratificada. En lo más alto se hallaba la nobleza,
que incluía al Tlatoani y a los Pipiltin, nobles de linaje, así como altos sacerdotes y jefes militares. Después venían los pochtecas, comerciantes de larga distancia que contaban con privilegios y gozaban de gran prestigio, pues se arriesgaban a viajar por rutas peligrosas para traer mercancías valiosas. Por debajo de ellos estaban los macehuales, es decir, la población común de agricultores y artesanos que sostenía la economía cotidiana de la ciudad. En el último peldaño se encontraban los tlacotín, que eran los esclavos, personas que por deudas, crímenes u otras circunstancias habían perdido su libertad pero, aún así, podían llegar a comprarla de nuevo o ganarla en el campo de batalla. La vida cotidiana en Tenochtitlán giraba en torno a los mercados, los templos y la milicia. Uno de los espacios más bulliciosos era el gran mercado de Tlatelolco, ubicado en la parte norte de la isla, donde convergían cientos de vendedores y compradores. En relatos posteriores, los conquistadores españoles quedarían maravillados ante su tamaño y organización, describiendo cómo se vendía de todo, desde comida y textiles hasta animales y joyería. Los mercaderes se repartían por secciones y mostraban sus productos con gran orden. Se dice incluso que se podían conseguir esclavos, guerreros cautivos, plumas de aves exóticas y plantas medicinales. La economía local y regional se manifestaba en toda su vitalidad. Otro pilar fundamental era la educación, que para los mexicas no era exclusiva de los nobles. Había dos tipos principales de escuelas: el Calmecac, al que acudían los hijos de la nobleza para formarse como sacerdotes, guerreros de élite o futuros gobernantes, y el Telpochcali, destinado a los hijos de la gente común, donde se les enseñaba disciplina militar, labores cotidianas y principios religiosos básicos. Esta instrucción, impulsada por el Estado, aseguraba la transmisión de valores y la cohesión social que mantenía en alto el sentido de identidad mexica. La religión, por su parte, impregnaba cada aspecto de la vida. Huitzilopochtli no era la única deidad importante. Tezcatlipoca, Tlaloc, Quetzalcóatl y Coatlicue formaban parte de un amplio panteón, ligado al mito de la creación y a complejas ceremonias destinadas a asegurar la continuidad de la vida, la fertilidad de la tierra y la victoria en la guerra. Los sacrificios humanos, si bien estremecen al observador moderno, cumplían una función sagrada para la mentalidad mexica. Se creía que la sangre humana nutría a los dioses y garantizaba la perpetuación del universo. Estos rituales se realizaban en lo alto de las pirámides, bajo la supervisión de sacerdotes especializados, y formaban parte de las actividades oficiales con mayor relevancia simbólica. Más allá de Tenochtitlán, la presencia de otras culturas vecinas no dejó de ser significativa. Texcoco, gobernada en uno de sus periodos por Nezahualcóyotl, se distinguió como un centro de cultura y poesía. Este gobernante fomentó la construcción de palacios y jardines, rodeándose de sabios y poetas que plasmaban sus composiciones en códices y monumentos. Texcoco llegó a rivalizar con Tenochtitlán en términos de refinamiento y sofisticación, aunque desde el punto de vista militar, los mexicas lideraban la agenda expansionista de la Triple Alianza. Por otra parte, Tlacopan, el tercer aliado, era menos extenso en territorio, pero fundamental en la estrategia y la economía que sostenía la Confederación. Estos tres señoríos mantenían su unidad en las grandes campañas y compartían las ganancias de las conquistas, aunque también competían entre sí por obtener mayores privilegios y recompensas. No todas las regiones se integraron fácilmente a la Triple Alianza. Había estados independientes y poderosos que resistían la expansión mexica. Un ejemplo notorio es el de Tlaxcala, cuyas constantes hostilidades con Tenochtitlán derivaron en una relación compleja. A veces guerreaban de forma abierta y, en otras ocasiones, se decía que ambos bandos concertaban combates para proveerse de cautivos. Estas batallas rituales, llamadas Xilitl, o guerras floridas, tenían el propósito de capturar prisioneros para el sacrificio, al tiempo que permitían a los guerreros ascender en el escalafón militar y religioso. Toda esta red de alianzas y conflictos dibujaba un mapa mesoamericano en movimiento continuo. Las rutas comerciales fluían como arterias, llevando bienes y noticias de un pueblo a otro. Tenochtitlán, con su imponente templo mayor y sus calzadas que conectaban la ciudad insular con la ribera del lago, se convertía en la metrópoli que todos deseaban admirar o temer. No resultaba extraño que emisarios extranjeros llegaran a su plaza principal para rendir tributo o negociar la paz. Hacia las postrimerías del siglo XV y los albores del XVI, el esplendor mexica alcanzó su cima. Bajo el gobierno de Ahuitzotl, se concluyeron grandes proyectos de obras hidráulicas como diques y acueductos para controlar las crecientes del lago, y se embelleció aún más el templo mayor. Al caminar por las calles de Tenochtitlán en aquella época,
uno podría ver a los artesanos trabajando plumas para confeccionar mosaicos de vivos colores, orfebres moldeando metales preciosos, y albañiles construyendo nuevas pirámides y palacios, un hervidero de actividad que simbolizaba la riqueza y la grandeza de un imperio que parecía invencible. En medio de ese apogeo cultural y militar, llegó al poder Moctezuma Xocoyotzin, recordado a menudo simplemente como Moctezuma II, cuyo gobierno marcó el último periodo de independencia mexica antes de la llegada de los españoles. Famoso por su refinamiento, Moctezuma II era un hombre profundamente religioso y, al mismo tiempo, un tlatoani que se esforzaba por mantener la cohesión del imperio frente a los desafíos crecientes de los pueblos inconformes con el yugo tributario. Se dice que su corte alcanzaba una opulencia sin precedentes, con banquetes servidos en vajillas de oro y comida traída desde cada rincón del imperio. Sin embargo, existían tensiones latentes. Muchas ciudades aliadas estaban cansadas de proveer tropas y tributos, varios territorios sometidos ansiaban sacudirse el poder central, y viejos rencores con señoríos independientes como Tlaxcala y Huexotzinco permanecían vigentes. Al mismo tiempo, el carácter sagrado del tlatoani seguía resultando indiscutible para la mayoría de la población mexica, pues se consideraba que Moctezuma II era el intermediario directo con los dioses. Mientras tanto, en la costa del Golfo comenzaron a surgir rumores, se hablaba de criaturas de piel blanca que habían arribado en grandes canoas, portando armas desconocidas y animales extraños con los que recorrían la tierra a gran velocidad. Esta noticia no fue la primera sobre la presencia de forasteros en las costas, sin embargo, adquiría tintes proféticos en una atmósfera cargada de presagios. Se decía que el dios Quetzalcóatl, una deidad benévola que había prometido retornar algún día, podía haber vuelto de un exilio lejano. Todo esto supuso un enorme desafío para Moctezuma II y su círculo de asesores, que tuvieron que lidiar con informes cada vez más inquietantes sobre estos recién llegados, sus alianzas con pueblos enemigos de Tenochtitlán y su habilidad para vencer en combate de maneras nunca antes vistas. Pero ese es el momento que descubriremos en el siguiente episodio, cuando las espadas europeas y las ambiciones de un hombre llamado Hernán Cortés choquen de frente con la grandeza mexica, transformando para siempre la historia de México y del mundo. Para concluir este capítulo, podemos subrayar algunos puntos clave. Primero, el mítico origen de los mexicas y su constante guía divina forjaron una identidad profundamente guerrera y religiosa que les permitió fundar y consolidar Tenochtitlán. Segundo, la Triple Alianza y su sistema de tributos establecieron el eje económico y militar de Mesoamérica, aunque también sembraron resentimientos que más tarde resultarían decisivos. Finalmente, la cultura y la vida cotidiana mexica alcanzaron un grado de sofisticación sin precedentes, manifestado en su arquitectura, organización social y prácticas religiosas. Si te ha resultado interesante este recorrido por los canales y las calles de Tenochtitlán, te invitamos a suscribirte y dejarnos tus comentarios con respeto, especialmente si tienes otra visión de estos hechos. En el próximo capítulo, abordaremos lo que sucedió cuando la civilización mexica se encontró frente a frente con los conquistadores españoles. Hasta entonces, gracias por acompañarnos en el audiolibro de Historia de México, y que este relato nos sirva para entender mejor los orígenes de un pueblo cuya grandeza se gestó sobre las aguas del antiguo lago de Texcoco.